¿Cómo están? Es un gusto poder saludarlos y en esta ocasión el tema a tratar en este video es hablar acerca de por qué muchas veces no buscamos a Dios, porque muchas veces aún siendo cristianos, deseando conocer a Dios, deseando buscar, porque muchas veces no vamos a su presencia a alabarle, porque muchas veces tenemos la apatía para ir a su presencia a orar, porque muchas veces aunque como repito, si hay un deseo, ¿por qué no hay esa hambre, esa sed? Y esos tocaremos 3 versículos en donde podemos entender un poco de por qué muchas veces no hay un deseo intenso y un deseo genuino por ir a la presencia de Dios y alabar su nombre. En el Nuevo Testamento está escrito que hay una batalla interna entre lo que es la carne y lo que son los deseos del Espíritu. La palabra de la Biblia en diversos versículos escribe que hay una batalla en donde la carne es débil, donde se opone contra los deseos del Espíritu. Entonces es muy probable que la parte de nosotros interna, la cual alimentemos, es la parte que ganará sobre cada situación. Nosotros estamos continuamente alimentando la carne, si nosotros estamos continuamente dándole a la carne lo que busca, lo que pide, si estamos cayendo continuamente en nuestros deseos malos o en las tentaciones, en diversas tentaciones, es muy probable que nuestra carne esté empezando a ser fortalecida, nuestra carne esté empezando a cobrar fuerza, y es por eso que muchas veces, aunque sí hay un deseo de buscar a Dios, porque es un deseo de nuestro espíritu, muchas veces no podemos concretar o tener éxito para llegar a dar una alabanza o poder ir a la presencia de Dios a orar, porque la carne se está oponiendo, puesto que tiene más fuerza, puesto que la hemos alimentado y puesto que hemos dejado de alimentar la parte del espíritu. Por otra parte, tenemos también nuestro lado espiritual, ese lado que en nuestro interior desea alabar, desea exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero muchas veces es poco la fuerza que tiene nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque no lo estamos alimentando. No estamos dándole la palabra, no estamos dándole de esa conexión con el Señor, no estamos dándole ese alimento de alimentarlo con alabanzas, alimentar nuestro espíritu con cosas que agradan a Dios. No estamos alimentando nuestro espíritu con cosas que van contrarias a las de la carne. Gálatas 5:17 dice lo siguiente: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el deseo del espíritu es contra la carne, y éstas se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Lo hemos explicado anteriormente durante este video. Hay una batalla constante entre el espíritu y la carne, y es por eso que muchas veces queremos ir, no queremos ir, muchas veces queremos estar ahí en la presencia de Dios, a veces no queremos ir, a veces hay apatía, a veces hay ganas, pero acá lo importante es estar alimentando, o más bien dicho, lo importante o lo relevante de esto es a qué parte de nuestro interior estamos alimentando, al espíritu o a la carne. Tú y yo sabemos cuáles son las cosas con las que se alimenta nuestra carne. Sabemos que son todas las cosas que van contra Dios. Sabemos que son películas, canciones, vicios, todo aquello que no glorifica a Dios es con lo que se alimenta la carne. Pero tenemos que ver con qué cosas se puede alimentar el espíritu o cómo podemos fortalecer las cosas del espíritu. Es todo aquello que es contrario a la carne. Eso, un ejemplo es la palabra de Dios. Mateo 4:4 dice lo siguiente: Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Podemos ver, no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y dónde tenemos esa palabra de Dios? Sencillo: la palabra de la Biblia. Allí podemos encontrar cuál es la palabra de Dios, cuáles son los deseos de Dios, qué es lo que Dios desea para nuestra vida. En la palabra de Dios, en la Biblia, es donde fortaleceremos a nuestro espíritu. Es a través de la Biblia en donde llenaremos de alimento, en donde llenaremos de fuerza, donde abasteceremos nuestro interior para que nuestro espíritu sea fortalecido y pueda vencer los deseos de la carne. Las razones principales por la cual muchas veces no queremos alabar el nombre de Dios, eso es una de las razones por la cual a veces tenemos tanta apatía por buscar la presencia de Dios, simple y sencillamente por el hecho de que estamos alimentando más a la carne que a nuestro espíritu. 1 Pedro 4:1 dice lo siguiente: por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado.
Esta parte de la Biblia nos enseña que cuando sufrimos en el cuerpo, eso quiere decir cuando sufrimos en la carne, cuando dejamos de alimentar a la carne, cuando dejamos de darle lo que la carne nos está pidiendo, entonces cuando dejamos de alimentar esa área de nuestra vida, esa parte negativa de nuestro interior, entonces empezaremos a romper, a fracturar nuestra relación con el pecado. Importancia que para buscar con una mayor intensidad, para tener más deseos, para tener más hambre y más sed, es vital la oración. Más cómo podemos llegar a esa oración, cómo podemos llegar a la presencia de Dios si estamos tan cargados de cosas que agradan a la carne, si estamos tan viciados con todo aquello que proviene del mundo, si estamos tan enfocados en las cosas que no son de Cristo. Es por ello que no hay un deseo de buscar a Dios, es por eso que no hay un deseo de alabar a Dios. Esa es la razón por la cual no queremos buscar con mayor intensidad a Dios, por el hecho de que alimentamos más a la carne que al espíritu. Si queremos empezar a subir nuestra espiritualidad, si queremos empezar a sentir un deseo, o si hemos preguntado a Dios por qué no deseamos más su presencia, he aquí la respuesta: porque no alimentamos a nuestro espíritu, porque estamos dejando que flaquee nuestro espíritu, porque no estamos permitiendo que nuestro espíritu sea fortalecido y que venza todo eso de la carne. Empecemos a alimentar nuestro espíritu y empecemos a sufrir en la carne, dejando de alimentarla de las cosas que la hacen fuerte, y veremos en los días siguientes, en las semanas siguientes, un cambio en nuestras vidas para poder buscar a Dios con una mayor intensidad. Y ese fue el tema de este video. Si te gustó, dale like y suscríbete a nuestra página de YouTube. Nos vemos a la siguiente. Chao.